Aquí tenemos las dos masas, unidas por una cuerda inextensible. Es lo que llamaremos sistema. Aquí tenemos la polea y aquí están los planos inclinados. Creo que es claro ver que este ángulo es mayor que este ángulo con respecto a la horizontal. El sistema lo vamos a colocar en los planos inclinados. Inicialmente el sistema está quieto, pero apenas lo soltemos pues va a empezar a acelerar. La aceleración es la misma en el sistema, es decir, en las dos masas. La aceleración es la misma. Vamos a hallar el valor de esa aceleración. Vamos a hallar el valor de la tensión. Además, suponiendo una distancia específica, un valor específico para la distancia que recorre el sistema, vamos a hallar la velocidad con que llega al final y vamos a mirar cuánto es el tiempo que tarda en lograr esa velocidad al final de esa distancia. Importante considerar que vamos a mirar el sistema con fricción, es decir, creo que se nota ahí un poquito en el sonido que podemos considerar la fricción. Entonces, pues vamos al ejercicio. Tenemos entonces aquí un sistema de masas que está ligado por una cuerda. Esa cuerda, decimos, es inextensible, no se estira, no se encoge. Ok. Vamos a suponer que esta masa 1 tenga, por ejemplo, 20 kilogramos. Hagámoslo con esferito que se note más. La masa 1 tenga 20 kilogramos. Que la masa 2, por ejemplo, tenga 5 kilogramos. Vamos a colocar un coeficiente de rozamiento, o sea, la dificultad que se presenta entre las superficies para el movimiento, un coeficiente de 0.1. Vamos a decir que este ángulo es de 70 grados, que el ángulo beta 20 grados, y vamos a suponer que este sistema se mueve una distancia de 2 metros. Ya. Entonces, la intención de este sistema en este ejercicio entonces va a ser saber cuánto tiempo dura el sistema en recorrer los 2 metros y con qué velocidad va a llegar acá esta masa. Por lo tanto, pues lo mismo sucederá con esta. Cuánto se tardará en recorrer 2 metros, esta pues va hacia arriba, y con qué velocidad llegará ahí. Bueno, para eso entonces lo primero que vamos a tomar en cuenta es que esta masa está sobre una superficie inclinada. Como está sobre esa superficie inclinada, pues lo primero que vamos a hacer es trazar el peso que va dirigido siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y vamos a hacer la descomposición de ese peso. Entonces, trazamos el peso. Esta linecita entonces es la que llamaremos MG. Ok. Ahora, este ángulo alfa, pues suponemos que está aquí. Pero necesito relacionarlo aquí en 1 o en 2. Necesito relacionarlo con el peso. De tal manera que al transportar el ángulo, voy a poner la reglita acá, veo que si, por ejemplo, esto tiene 90 grados y que esto tiene 70, que dijimos que tenía alfa, si esto tiene 70, pues no se van a repetir acá. Si este tiene 90, si este tiene 70, pues este tiene 20. Este es otro ángulo recto, el que estoy repasando con el lápiz. De tal manera que de acá a acá hay 90 grados. Si este tiene 20, pues entonces el ángulo 2 es donde se repiten los 70 grados. El del frente. De tal manera que aquí se repite alfa. Bien. Entonces, ya teniendo identificado dónde se repite alfa, pues lo que vamos es a encerrar alfa dentro de un triángulo. Para eso, pues desde aquí, desde la flecha del peso, vamos a trazar una línea paralela de tal manera que alfa quede encerrado dentro de un triángulo. Entonces vamos a trazar una paralela de esta manera, ¿verdad? Entonces diremos
Aquí viene mi paralela. Completo acá. Y entonces me doy cuenta que alfa ya quedó encerrado dentro de un triángulo. Ok. El lado de enfrente que está, este lado que está frente a este ángulo, él es el que identificamos como MG, seno de alfa. El lado adyacente a este ángulo, pues esta es la hipotenusa, así es que el lado adyacente sería este. Ese lo vamos a llamar MG, coseno de alfa. Entonces, diríamos una componente sería esta y otra componente sería esta. Repito, la componente es esta línea, no esta punta, sino esta línea. Y la componente sería esta línea, no esta punta, esta línea. Ok. Cuando vamos a plantear nosotros las ecuaciones, entonces planteamos las fuerzas que están sobre los ejes, sobre este eje y sobre este eje. Pero pues vemos que esta fuerza, esta componente del peso no está sobre el eje, de tal manera que la debemos transportar para que quede sobre este eje. Por eso entonces va a quedar acá. O sea que esta es la que llamaremos nosotros MG, seno de alfa. Ok. Entonces, trabajando con respecto al peso, diremos las componentes que quedaron sobre el eje son una esta que vamos a repasar en esfero, esa sería una componente que es MG coseno de alfa, y la otra componente fue la que transportamos, sería esta. Esta sería la componente, y esa componente entonces diremos es MG seno de alfa. Ya tenemos entonces las componentes del peso con las que vamos a trabajar. Sin embargo, pues como vemos hay otras fuerzas participando. Entonces, fíjense que esta masita está amarrada a una cuerda. A esta masita está amarrada una cuerda y esa cuerda está jalando hacia arriba. Pues entonces diremos que hacia allá va una tensión. Ya. Además diremos, esta es la superficie y perpendicular a la superficie, armando 90 grados con la superficie, está la normal. De tal manera que aquí diremos, va la normal. Una última fuerza que hace falta ahí es la siguiente. Si el sistema se mueve, supondremos pues como el ángulo aquí es más grande y como la masa es también más grande, supondremos que el sistema se va a mover hacia este lado. Si este sistema se mueve a este lado, pues esta masa se va a resbalar y en contra del movimiento de esa masa, entonces va la fuerza de rozamiento. Suponemos aquí la masa se va a resbalar, va a venir hacia este lado y entonces la fuerza de rozamiento irá hacia el lado contrario. Fuerza de rozamiento. Entonces acordémonos, la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, no va en contra de alguna fuerza, sino en contra del movimiento. Ok, ahora, por claridad, como esta es la masa 1, pues vamos a utilizar subíndices. Diremos esta sería la normal 1, esta sería la fuerza de rozamiento 1, una componente 1, masa 1 también, este sería el peso 1, bueno, y esta también sería la masa 1. La tensión no le pongo subíndice. La cuestión es que la cuerda no tiene la facultad de hacer una cantidad de fuerza hacia un lado y una cantidad de fuerza hacia el otro lado diferente, ¿no? La cuerda solamente ejerce una tensión, por lo tanto el valor de la tensión, a pesar de que está amarrada a dos cuerdas, pues el valor de la tensión será solamente una. Por eso no utilizo subíndices. Ok, ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Vamos a ir a la masa 2.
En la masa 2 entonces también dibujamos el peso. Dijimos va hacia el centro de la Tierra. Entonces vamos a hacerlo acá. Este sería el peso. Ahora el ángulo estaría a este lado. Al transportarlo, entonces nos damos cuenta que se repite en este punto. En este punto entonces tenemos el ángulo y ahora decimos vamos a encerrar ese ángulo dentro de un triángulo. Para eso entonces vamos a trazarle una paralela al eje que inicie desde el peso. Vamos a trazar una paralela. Ya, aquí la completamos. Listo. Y nuevamente, aquí enfrente entonces, frente a este ángulo está este lado. Este lado que está frente a este ángulo lo llamaremos entonces MG. Seno, ya no será de alfa, sino será de beta. Ya. Este es el peso, así que el lado adyacente, esta es la hipotenusa, perdón. Así que el lado adyacente será este. Este lado es el que llamaremos MG coseno de beta. Bien, nuevamente, esta componente quedó sobre el eje. Pero esta componente no está sobre el eje. Por eso entonces la vamos a transportar. Entonces la hacemos acá. Y aquí entonces tenemos transportado MG seno de beta. Ya. Bien. Entonces vamos a resaltar nuevamente las componentes del peso que quedan trabajando. Es una esta. Resaltémosla con esfero. Que se llamaría MG coseno de beta. Y esta componente. Que se llama MG seno de beta. Ok. Esas son las dos componentes del peso que queda trabajando. Ahora, pues vamos a dibujar las otras fuerzas que participan con respecto a esa masa. Diremos entonces, perpendicular está, muy bien, la normal. Entonces diremos, para acá viene la normal. Hacia este lado entonces decimos va la tensión. Es importante decir aquí que hay que pensar que con una cuerda generalmente se ala, no se empuja. Entonces a veces viene el error de que plantean la tensión hacia abajo. No, con la cuerda se ala, entonces está sosteniendo o está alando a esta masa. Entonces decimos acá, esta sería la tensión. Muy bien. Si esta masa está alándose para allá, entonces decimos, si esta se resbala, esta masa sube. Si esta masa sube, la fuerza de rozamiento va en contra de ese movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento la tendremos en este punto. Aquí está la fuerza de rozamiento. Ok, entonces nos falta utilizar otra vez los subíndices. Como hablamos de la masa 2, diremos que aquí está la normal 2. Diremos que esta será la masa 2, la fuerza de rozamiento 2, la masa 2, aquí pues el peso será 2 y la masa 2. Ok. Y nuevamente la tensión no le coloco subíndice porque es una sola cuerda. Luego el valor de la tensión será solamente 1. Bien. Ya planteados entonces los diagramas de cuerpo libre, entonces vamos a plantear las ecuaciones que se trabajan a partir de él. Entonces vamos a plantear acá.
sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, diremos X, por ahora vamos a estar de acuerdo, no es que sea obligación, pero vamos a estar de acuerdo, en que X es el eje donde se realiza el movimiento. Sería este eje, porque esta masa se va a resbalar de esta manera. No va a saltar y no se va a hundir, solamente se va a resbalar. Entonces diremos que este es el eje X. Ok, suponemos entonces la masa aquí en el centro. La masa se va a resbalar. Y la fuerza que va hacia allá es M1G seno de alfa. Por esa razón vamos a colocar la positiva y de primeras. M1G seno de alfa. Ahora, del centro hacia el otro lado están contrarrestando estas fuerzas. Están contrarrestando a esta. Entonces, lo que va hacia el lado de allá lo vamos a poner con signo negativo. Entonces, para allá, diríamos, va fuerza de rozamiento con signo negativo menos fuerza de rozamiento 1 menos tensión. Ahora, como decimos que en este sentido hay movimiento, por esa razón igualamos a masa por aceleración. ¿Cuál masa? Pues la 1. Entonces igualamos a masa 1 por aceleración. Estuvo planteada nuestra ecuación en el eje X. Ahora vamos a la ecuación en el eje Y. La ecuación en el eje Y, no hay problema si ustedes toman primero M2G coseno de alfa o normal, no hay problema porque en ese sentido no se va a mover. Sin embargo, pues yo acostumbro tomar primero la normal. Normal 1 menos, fíjense que esta está positiva y esta está contrarrestando. Entonces, menos M1G coseno de alfa. Como en este sentido no hay movimiento, por eso igual a 0. Estuvieron las ecuaciones de la masa 1. Ahora entonces vamos a las ecuaciones de la masa 2. Vamos a separarlas acá para no confundirlas después. Bueno. Entonces, en la masa 2 vamos a poner también aquí sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Bien. Entonces, diremos X nuevamente, el eje donde se genera el movimiento. El eje donde se va a mover es este. Nuevamente, esto no va a saltar y no se va a hundir, solo se va a resbalar. Entonces, el eje donde se va a mover es este. Suponemos que la masa está aquí en el centro y dijimos, esa masa va a subir. Es importante tener en cuenta eso porque ahí es donde viene muchas veces el error. Decimos, bueno, por rapidez esta masa baja, bueno, esto es como está hacia abajo, entonces también baja. Y planteamos primero M2G seno de alfa y ahí es el error. Entonces, muy concentraditos, entonces decimos aquí, esta masa va a subir. Por esa razón, entonces colocamos primero la tensión. ¿Quiénes están contrarrestando? Del centro hacia el otro lado está la fuerza de rozamiento 2, entonces colocamos menos fuerza de rozamiento 2 menos M2G seno de beta. Y como en ese sentido hay movimiento, entonces decimos que será igual a masa 2 por aceleración, porque en este sentido hay movimiento. Por eso igualamos a masa 2 por aceleración. Bien, ahora tomamos el otro eje. Entonces, nuevamente, normal 2 menos, ¿quién está contrarrestando? Menos M2G coseno de beta. Como en este sentido no hay movimiento, por esa razón igual a 0. Hasta este momento entonces están planteadas las ecuaciones para cada una de las masas. Bien. Generalmente después de este punto entonces encontramos la normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Entonces, vamos a ver.
planteemos desde acá. Tomemos desde esta segunda ecuación, subrayémosla. Vamos a trabajar con esta segunda ecuación. Entonces, diremos normal 1 será igual a M1G por coseno de alfa. Y entonces hacemos las operaciones y encontramos el valor. Tan. Después de tener la normal 1, vamos a hallar entonces la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento 1 sería igual a mu por la normal. ¿Cierto? Entonces ya sabemos, la fuerza de rozamiento será, en este caso el coeficiente de rozamiento es 0.1 por el valor que nos dé la normal, ya lo encontramos ahorita. Y además vamos a sacar el peso. Es importante aquí decir que el peso de la masa es solamente masa por gravedad. Obviamente la masa 1. Entonces, vamos a encontrar estos valores. Aquí ya tenemos los resultados de lo que sería la normal 1, 67 newton. De la fuerza de rozamiento 1, que es mu por la normal, 0.1 por 67.03. La fuerza de rozamiento 1 daría 6.7. Y el peso de la masa 1, que sería masa por gravedad, 196 newton. Bien, lo mismo hicimos entonces con la masa 2, lo que viene de la masa 2. Entonces la normal 2, M2G, igual a coseno de 20, hicimos la operación, nos dio 46 newton. La fuerza de rozamiento 2 dio 4.6 newton y el peso de la masa 2 dio 49 newton. Ahora entonces, lo que necesitamos hallar es la aceleración y la tensión del sistema. Entonces, fijémonos, en esta ecuación no tengo la aceleración y no tengo la tensión. Y en esta ecuación no tengo la tensión y no tengo la aceleración. De tal manera que tengo las mismas dos incógnitas en las dos ecuaciones. Entonces ahí debemos utilizar algún sistema de ecuaciones, ¿cierto? Para resolver dos variables. Por ahora entonces yo propongo utilizar la reducción. Entonces vamos a anotar esta ecuación, y vamos a hacer la reducción. Aquí tenemos anotadas la ecuación 1 en azul, la ecuación 2 en verde. Y vamos a hacer entonces la reducción. ¿Cómo vamos a hacer la reducción? Vamos a escribir por acá nuestro igual. Lo que está antes del igual en ambas ecuaciones vamos a escribirlo en un solo renglón. Lo que está después de las dos ecuaciones lo vamos a escribir en otro renglón, en el mismo renglón, perdón. Entonces, empecemos con la primera. Dice M1G seno de alfa menos fuerza de rozamiento 1 menos tensión, sigo acá, más tensión, menos fuerza de rozamiento 2, menos M2G seno de beta, sería igual a masa 1 A más masa 2A. Ya. Fijémonos en esto. La tensión en este punto está negativa y aquí hay una tensión positiva. Entonces podemos decir claramente que esto se cancela. Menos tensión más tensión se fue. Y se fue una de las variables que no conocíamos. Ahora la ecuación quedó con respecto solamente a una incógnita, aceleración. Está dos veces, de acuerdo, pero es solamente una incógnita. Vamos a volver a escribir acá. M1G seno de alfa menos fuerza de rozamiento 1
menos fuerza de rozamiento 2 menos M2G seno de beta igual. Y entonces vamos a tomar aquí a este lado factor común. A sería el factor común de M1 más M2. ¿Ya? Y como estamos buscando la aceleración, entonces M1 más M2 lo pasaremos de multiplicar a dividir. Volvamos a escribir otra vez esto. M1G seno de alfa menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 menos M2G seno de beta sobre masa 1 más masa 2. Esto será igual a la aceleración. Entonces vamos a reemplazar los datos, a hacer las operaciones y encontramos el valor de la aceleración. La masa 1 es de 20 kilogramos. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Seno de alfa. Alfa vale 70 grados. Menos. Voy a hacerlo bien recalcado para que no nos equivoquemos. La fuerza de rozamiento 1, que la habíamos calculado. La fuerza de rozamiento 1 la calculamos. La fuerza de rozamiento 1 fue 6.7. Menos 6.7 newton. Menos la fuerza de rozamiento 2, también la habíamos calculado. La fuerza de rozamiento 2 fue 4.6 newton. Menos 4.6 newton. Menos la masa 2, que vale 5 kilogramos. La gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y seno de 20 grados, que vale. Todo esto sobre masa 1, que vale 20 kilogramos, más masa 2, que vale 5 kilogramos. Vamos entonces a hacer las operaciones y encontramos los valores. Aquí ya están las operaciones hechas. Ya entonces hicimos esta multiplicación, nos dio este valor, la resta, hicimos esta multiplicación, nos dio este valor, hicimos la resta, nos dio este valor, hicimos la división, listo. Importante aquí por recalcar, los newton, en rojito, los newton son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y abajo están los kilogramos. Si simplificamos kilogramos y kilogramos, entonces me quedarán metros sobre segundo cuadrado. Es la respuesta que tenemos. Para hallar la tensión, entonces vamos a ir a una de las ecuaciones donde hicimos la reducción. La azul o la verde. Para mí, pues en este momento voy a utilizar la verde. La segunda ecuación. Entonces voy a escribirla. Y desde ahí voy a hallar la tensión. Entonces voy a decir aquí tensión
menos fuerza de rozamiento 2 menos m2g seno de beta sería igual a masa 2 por aceleración. Y vamos a despejar desde esta ecuación la tensión, de tal manera que nos quedaría tensión igual a m2a más fuerza de rozamiento 2 más m2g seno de 20, que vale beta. Entonces, hagamos las operaciones, reemplazamos los valores, la masa 2, tener en cuenta que esta es la aceleración que acabamos de obtener, la fuerza de rozamiento 2 que ya la teníamos, masa 2, gravedad, seno de 20. Hicimos las operaciones y entonces nos dio 52.5 newton. Generalmente hasta este punto van los ejercicios. Sin embargo, lo que se ha planteado es qué sucedería si nuestro sistema se resbala 2 metros. Entonces, pues ahí ya empezaríamos a incluir un poquito de cinemática. Para eso entonces, pues vamos a mirar los datos que generalmente encontramos en cinemática. Hablaríamos de velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Entonces, la velocidad inicial del sistema pues es 0. Suponemos que está quieto el sistema, entonces la velocidad inicial es 0. La aceleración fue la que acabamos de obtener, de 6.23 metros sobre segundo cuadrado. Y además nos estaban dando la distancia. La distancia era de 2 metros. Teniendo entonces estos datos, entonces vamos a recurrir a las ecuaciones de cinemática. Y con ella, pues entonces vamos a encontrar la velocidad final y vamos a encontrar el tiempo. Recordemos una de ellas. Decimos aquí, por ejemplo, 2ax igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, en esta ecuación decimos la velocidad inicial es 0. De tal manera que esto nos queda como 2ax igual a velocidad final. Y recordemos que para quitar el cuadrado entonces aplicamos aquí raíz cuadrada. De tal manera que ahí encontramos entonces la velocidad final. Diríamos entonces 2 por la aceleración, que es 6.23 metros sobre segundo cuadrado, por la distancia, que es 2 metros. Eso sería la velocidad final. Ya entonces hicimos las operaciones y encontramos que la velocidad final del sistema sería 4.99 metros sobre segundo cuadrado. Para hallar el tiempo, entonces, utilizaremos esta ecuación. Entonces, despejamos de acá el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial será igual a aceleración por tiempo. Y esa aceleración la pasamos a dividir. Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración sería igual al tiempo. Bien, y reemplazamos valores. Nuevamente, dijimos la velocidad inicial vale 0. De tal manera que nos queda velocidad final sobre aceleración igual al tiempo. La velocidad final, dijimos nosotros, valió 4.99 metros sobre segundo. Sobre la aceleración, que valió 6.23 metros sobre segundo cuadrado. Eso sería igual al tiempo. En cuanto a las unidades, hacemos extremos y medios, ¿cierto? Entonces, me quedarían metros por segundos cuadrados sobre S por M. Y simplificamos. Metros con metros se van, un segundo con un segundo, de tal manera que me van a quedar segundos en el tiempo. Y hacemos nuestra división. 4.99
dividido en 6.23, 0.8. Ese fue el tiempo entonces que se demoró el sistema en resbalar. Cosas importantes por ver. No sería lógico, por ejemplo, que cuando nosotros resolvamos un sistema de estos, la aceleración nos dé más de 9.8. No sería lógico porque la aceleración de 9.8 es cuando, por ejemplo, un objeto está cayendo. Y si aquí estamos deteniendo el objeto con el otro sistema, pues entonces la aceleración debe ser menor. La tensión solamente es una. Y la aceleración, a pesar de que son dos masas, es solamente una, es decir, las dos masas, como la cuerda es inextensible, las dos masas se aceleran a la misma razón. Entonces, ahora, para finalizar, haremos entonces nuestras gráficas. La gráfica de posición contratiempo, la de velocidad contratiempo y la de aceleración contra el tiempo. Tengamos claro que estas gráficas son del sistema, no son solamente de la masa, porque ambas masas recorrieron la misma distancia, ambas lograron la misma velocidad y ambas desarrollaron la misma aceleración. Luego entonces decimos que las gráficas son con respecto al sistema. Ok, entonces dijimos la distancia que iban a recorrer era de 2 metros. Y el tiempo que se demoraron en recorrer esa distancia fue un tiempo de 0.8 segundos. Vamos a colocarlo por acá. 0.8 segundos. De tal manera que nuestra gráfica termina siendo exponencial. ¿Por qué exponencial? Pues porque como hay aceleración, a medida que va pasando el tiempo, la distancia que recorre va aumentando por el hecho de que hay aceleración. De tal manera que nuestra gráfica será exponencial. Listo. Ahora vamos a ver nuestra gráfica de velocidad contra tiempo. La velocidad inicial del sistema dijimos fue 0. La velocidad final del sistema dijimos que fue 4.99. Logró una velocidad de 4.99 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo logró esa velocidad? La logró en 0.8 segundos. ¿Cierto? Entonces diremos, como solamente hubo una aceleración, entonces la velocidad va aumentando gradualmente. ¿Sí? No es exponencial, es una línea recta. Entonces diremos, nuestra gráfica de velocidad contra tiempo será una linecita recta. Ya. Y por último hacemos la gráfica de aceleración contra tiempo. La aceleración del sistema, dijimos, fue 6.23. Metros sobre segundo cuadrado. Y esa aceleración se mantuvo igual durante un tiempo de 0.8 segundos. De tal manera entonces que la aceleración no cambió de valor al principio, no fue 0, no. La aceleración se mantuvo durante estos 0.8 segundos. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica como una linecita recta y vamos a unirla aquí con líneas punteadas. Y estuvo nuestro ejercicio resuelto. Listo, muchachos. Las dos masitas tienen la misma aceleración.
encontrar. Porque se cae.